Diariamente en la palabra, donde nos sumergimos profundamente en el corazón del cristianismo y el discipulado, explorando verdades de la palabra de Dios que anclan nuestras vidas en la enseñanza de la Biblia. Yo soy Ringo Ayala, pastor de la Iglesia Bautista de Santa Ana, aquí guiándole en su viaje diario del discipulado. Nos acompaña en este día Pastor Samuel Robles. Gracias por invitarnos y por tener este tiempo juntos. Yo creo que es muy valioso. Para mí, yo creo que sería muy valioso como joven el poder entrar como en la vida de cómo piensa un pastor. Y en realidad me encantaría poder hacer preguntas como de dónde comienzo, cómo crezco, cómo lo hago. Yo como pastor he tenido muchos nuevos convertidos acercarse y hacerme este tipo de preguntas. Entonces creo que sería muy beneficial el simplemente contestar las preguntas más comunes acerca de cómo comenzar la vida cristiana. Comenzando la vida cristiana es complicado, especialmente para aquellos que pues crecen sin una guía de cómo tomarlo. Sí, porque muchos cristianos vienen a las cosas de Dios y algunos están muy emocionados, quieren aprender cómo se hace, qué aprendo. Y un nuevo cristiano es como un recién nacido, ¿no? Claro. Que está buscando todo en línea y para él, como es niño, no sabe discernir todo a la boca. Mi niña pequeña, tengo una niña de 6 meses, todo a la boca, toda la boca. Entonces yo creo que es importante, como usted dice, si yo también hubiera querido que en mi tiempo saber cómo es que especialmente un pastor que uno admira y quiere imitar su fe, cómo es que él vive su vida cristiana. Es la razón por qué estamos empezando este programa, simplemente para abrir a preguntas, contestar algunas dudas, dar alguna guía. Estamos con el tiempo aquí aprendiendo, nosotros pastoreando, pero hemos aprendido bastante ya con el tiempo. Pastor Samuel Robles ha sido un amigo mío por mucho tiempo ya y hemos crecido no solamente juntos, en verdad he visto cómo el Señor ha obrado en la vida de él y hay muchas cosas que he aprendido de él y es por eso que juntos queremos tener este programa mayormente para nuestra iglesia, los hermanos de nuestra iglesia que nos conocemos, gente con la que nos asociamos. Y yo sé que será de gran bendición para nosotros. ¿Qué te parece, pastor? Me encanta la idea. Y una de las preguntas que más me hacen, y yo creo que por eso el discipulado es tan importante. Ahora, para aquellos que no conocen lo que es el discipulado, la primera pregunta sería esto. ¿Qué es el discipulado? Bueno, mire, eso es una pregunta muy importante y básica, pero muchas veces ignorada, porque la palabra discípulo aparece más que cualquier otra palabra para referirse a los cristianos. Está la palabra santo, pero la palabra discípulo simplemente es un aprendiz, uno que está aprendiendo, uno que está recibiendo instrucción de otro. Y queremos ser discípulos primeramente pues de Jesús. Claro. Jesucristo es el maestro. Sí, muchos creo que confunden, y he visto este error constante, y a lo mejor hasta yo de joven llegué a hacer eso, porque entra uno la pasión de querer ser discípulo de Cristo, y entonces a veces algunos que están apasionados por seguir a Cristo no entienden por qué otros no están tan apasionados, y entonces está la confusión entre qué es un creyente y qué es un discípulo. A veces he escuchado mucha gente decir, si tú eres un creyente deberías de ser tal, y si no, no eres creyente, si no tienes un deseo por la Biblia. Como evidencias. Sí, correcto. Tiene que tener evidencias de su salvación. Claro. Y la semana pasada miré a un muchacho en línea, miré eso, alguien me mandó un enlace y decía 3 marcas si sabes si eres salvo. Okay. La primera marca decía es si tú amas a Dios. Y citó un pasaje, en esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Después dijo, tienes que amar a los hermanos. Y citó, en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y la única es si amas la palabra de Dios. Sí, una de las primeras preguntas que me hacen constantemente es eso. O sea, ¿cómo sé que soy salvo? Algunos me dicen, no me siento salvo hoy. O ¿por qué no tengo un deseo de leer la Biblia? O ¿por qué no tengo un deseo? O a veces tuvieron el deseo, pero se apartan y entonces ya no tienen el deseo. Entonces, ¿Tú sientes que tú te sientes salvo? ¿Tú sientes? La mayoría de los días sí, ¿no? Pero aún Pablo decía, para eso necesitamos el yelmo de la salvación. Porque Satanás ataca constantemente nuestra seguridad de salvación. Una de las lecciones más importantes como cristiano es estar seguro que eres salvo. Para un nuevo convertido, ¿cómo puedo yo estar seguro que soy salvo? Si le dijeran, Pastor Ringo, ¿cómo sabe usted que es salvo? Simple y sencillamente diría porque la palabra de Dios me dice que soy salvo. Porque si voy a decir soy salvo porque soy bueno, porque hago cosas buenas, pues no.
Pues tú sabes, todos somos pecadores, fallamos con la mente. Aún los pastores, mucha gente piensa los pastores, ellos no, ni televisión tienen en su casa, son tan santos que solamente se la pasan leyendo la Biblia todos los días. Pero no, aún los pastores somos carne, somos hechos de carne y hueso, batallamos, tenemos peleas. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cómo sabes que yo soy salvo? Es porque la palabra de Dios me dijo que si yo creo en Jesús, entonces yo soy salvo. Aún Pablo no se sentía intimidado en el decir que él tenía errores. Él decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces todos batallamos con el pecado. Y entonces si yo baso mi sentimiento de salvación o mi seguridad de salvación en mis hechos, mis sentimientos, mis experiencias, pues entonces, ¿quién podría decir es salvo, no? Y entonces, ¿dónde pondríamos la línea? Tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Y algunos hasta cruzan la línea en el dudar la salvación, no de ellos nada más, pero la de otros. Y entonces, ahí es donde lo confunden, creo, esos pasajes entre una persona que tiene un deseo legítimo de ser un discípulo de Cristo y aquel que simplemente, o sea, confió en Cristo como su Salvador, poniéndose un traje para el fuego. Y al final de cuentas dice la Biblia que la salvación no depende de nuestras obras. Si fuera así, no podemos comenzar por gracia y terminar por obras. Claro. Entonces, primeramente, si usted ha creído en Cristo, en el Evangelio, su muerte, su sepultura y resurrección, como completo paga por sus pecados y le ha pedido a Cristo que le salve, o sea, ha puesto su confianza completa en Cristo, entonces usted es salvo. Claro. Pero ahora hay aquellos que sí tienen un deseo por ser discípulos de Cristo. Sí. Y yo creo que este programa va a ser más para ellos. Porque si ellos tienen el mismo deseo que nosotros de decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo, pues entonces estas lecciones les van a servir bastante. Un dicho que aprendí hace muchos años es, la salvación es venir a la cruz de Cristo y el discipulado es tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Eso lo explica completamente. Por eso es que mucha gente tiene que diferenciar, como mencionaste, lo que es la salvación y lo que es el discipulado. Puede ser salvo sin ser discípulo. ¿Cuál sería un ejemplo de un cristiano carnal en la Biblia? Bueno, primero vemos que una persona que no presentó nada de obras, nada de evidencias, fue el hombre en la cruz. Él simplemente creyó en Jesucristo y Jesús le dio una promesa que él estaría en el paraíso en ese mismo día. Por otro lado, vemos también personajes en la palabra de Dios, como en 1 Corintios 5, una persona que era considerada salva. Si será, dice la Biblia que su cuerpo debe ser entregado para la destrucción de su alma por su pecado, pero será salvo su espíritu. Y esos son unos extremos, ¿verdad? Son unos extremos y la gente a veces les gusta irse a extremos. Pero lo que vamos a aprender en este programa es muy básico. Es que el discipulado viene de ser un aprendiz, viene de la palabra raíz que es disciplina. Y ese es más que nada el problema de los cristianos que no tienen disciplina espiritual. Claro. Sí, cuando eres salvo no te levantas el día de mañana con unas ganas intensas de leer tu Biblia y unas ganas intensas de hacer tu cama y no te conviertes en una persona disciplinada. Entonces es un proceso. La disciplina es un proceso y es donde entra el proceso, ¿no? Somos justificados inmediatamente. Pero estamos en este proceso difícil que es la santificación. Sí. Y esto es en realidad en el proceso que estamos refiriéndonos del discipulado. Es ese proceso en el que queremos ser menos como el mundo y más como Cristo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es exactamente lo que es el discipulado, es ser como su maestro, ser como Jesús. Y esa es la meta. La meta no es ser como un hombre, la meta no es ser como una organización lo requiere, es ser como Jesús. Entonces, para aprender a ser un discípulo es necesario estar diariamente en la palabra. Ok, entonces esta es la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O cuáles son las disciplinas? Porque estamos hablando de ser discípulo. ¿Cuáles son las disciplinas primeras que como cristiano yo debería de hacer para convertirme en un discípulo de Cristo? Me da risa esa pregunta porque la respuesta es una vez estaba predicando un pastor y dijo 3 cosas que un cristiano necesita. Okay. Y ese es leer la Biblia, orar, ir a la iglesia. Sí. Y eso es verdad, es lo esencial, lo más básico para un cristiano. Tiene que aprender a leer la Biblia, tiene que aprender a orar y tiene que aprender a ir a la iglesia. Sí, claro, como toda ciencia, hay ciertas cosas que son fundamentos. Y entonces el fundamento de la fe en realidad pues es nuestro caminar con Dios y el encontrar una iglesia. Por eso ponemos nosotros mucho énfasis en esos 3 aspectos de la vida cristiana, porque tu vida cristiana, tu fervor por el Señor va a ser determinado por esas 3 acciones. Puedes tener poco tiempo, mucho tiempo, un tiempo mediano en la iglesia, pero si tú no tienes una relación con Dios y no tienes una fidelidad a la iglesia, pues va a ser muy complicado crecer. Sí. Ok, muchos cristianos me preguntan esto.
en mi iglesia recientemente, hace un joven. Tiene un gran deseo por seguir a Cristo, pero me dice, quiero leer la Biblia y no sé cómo leer la Biblia. Él estaba leyendo Levítico para empezar. Levítico. Entonces, él me dice, como que no estoy entendiendo mucho. Y entonces... Yo creo que la mayoría de los pastores entienden Levítico todavía. Sí. Me dice, no entiendo nada. Y le dije, bueno, sería mejor comenzar con un libro un poco más fácil de comprender. Aún la Biblia nos enseña, hay textos que son difíciles de comprender. Entonces, como pastor, ¿cuál sería el libro? Yo quiero ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo comienzo leyendo la Biblia? Lo más básico, siempre los pastores recomendamos el libro de Juan, porque ese mismo libro se explica su propósito. Lo que un nuevo discípulo necesita es primeramente tener una seguridad, entendimiento de su salvación. Y ese mismo libro dice que ese es su propósito, es para que tú puedas conocer y saber que creer en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tienes vida eterna. Habla de la vida de Cristo, habla de muchas analogías de salvación, Jesús es el Cordero de Dios, la luz del mundo, el camino, la verdad de la vida, etcétera, etcétera. Y es un libro muy básico, fácil de comprender, narra la vida de Cristo, obviamente empezando de su bautismo en adelante, pero es un tremendo libro. El libro de Juan es un libro que recomendamos que lean. Sí, el libro de Juan es probablemente uno de mis libros favoritos por ese aspecto, porque tiene mucha doctrina, pero a la misma vez muchas lecciones prácticas. Sí. Y de ahí en adelante hay otros libros también muy prácticos. El libro de Proverbios es muy bueno, muy práctico, aprender muchas cosas. El libro de Salmo y también otros libros como Hechos para aprender un poco de la iglesia local y tener un fervor por las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó más, Pastor Samuel, para crecer, especialmente cuando eras nuevo? ¿Qué fue lo primero que tú leías? Yo crecí en la iglesia y entonces conocía muchas historias principales de Sansón, David, ese tipo de cosas. Pero no fue hasta que fui al colegio bíblico donde comencé a tener un diario caminar con Dios. Y al diario caminar nos referimos en el de pasar tiempo en la palabra de Dios y la oración. Un muchacho en el colegio bíblico se levantaba todos los días en la mañana, 6, 7 de la mañana, hacía café y leía su Biblia. A veces se quedaba dormido por su horario, pero siempre prendía la luz que me despertaba y siempre olía café y siempre estaba en su cama leyendo la Biblia. Entonces él me decía, Dios me dijo. Y sabe esa frase mucho este hombre. Y yo, aún creciendo en la iglesia, yo pensaba que esa era una forma de decir las cosas, no una realidad, como que de verdad Dios me habló, ¿no? Y un día me dijo, mira, si tú quieres, pues vivimos en el mismo cuarto, en lugar de estar peleando de que te prendí la luz temprano y esto, pues le vamos a leer la Biblia juntos. Y si tú lees la Biblia conmigo, yo te comparto de mi café. Y ese fue como el anzuelo, ¿no? Hasta la fecha soy cafetero. Y ahí fue como comencé mi caminar con Dios. Él me recomendó leer el libro de Proverbios, un proverbio diario. Y eso empezó a ser el hábito ya cuando pasaron 30 días. Entonces ahora quería leer más y más y más. Pero hasta la fecha leo el proverbio del día. Entonces, un nuevo cristiano, ¿cuántos capítulos debe leer? Un nuevo cristiano, yo pienso, para empezar así, iniciarles, le animamos a que lean sus 3 capítulos cada día. Son 15 minutos al día, no es mucho tiempo que debe pasar. La verdad es que la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Aún los que tienen tiempo, meses y años, no han formado este gran hábito de leer la Biblia. Y es por eso que recalcamos una y otra vez en nuestras iglesias la importancia de leer la Biblia. Les damos herramientas, les damos guías de lectura. Pero mire, no lo tienen que ver como una carga, sino como el beneficio del crecimiento. Tengo que leer la Biblia todos los días. Yo formé ese hábito más o menos cuando tenía más de 18 años. Y como tú mencionaste, también en el colegio bíblico se me enseñó. Entonces queremos nosotros enseñar eso. No es que no nos enseñaron bien, tal como tú dijiste. Claro. Pero ¿por qué fue que hasta esa edad es que empezamos a ¿Por qué es tan difícil leer la Biblia? Es difícil, yo pienso, primeramente por no ver el beneficio. No sé si tenemos tantas distracciones. Quizás lo que nos ayudó es, estar en el colegio bíblico nos quitó tanta distracción. Y nos como que la carne no fue alimentada tanto. No sé, se me está ocurriendo ahorita pensar en eso. ¿Por qué fue que hasta esa edad fue que más o menos empezamos a leer eso la que Biblia? Dices del beneficio, hacemos lo que nos beneficia, especialmente lo que nos trae un beneficio inmediato. Por eso estaba platicando con una persona y él quería perder peso. Y entonces me dice, ¿cómo pierdo peso, no? Y obviamente el hábito de comer es probablemente lo principal, pero después el ejercicio es algo muy importante, aún para simplemente nuestra salud. Y él me dice que no me gusta hacer ejercicio. Me duele el cuerpo, es difícil, no tengo tiempo. Y entonces todas esas mismas excusas las hacemos con todo lo que no nos gusta hacer.
Y no nos gusta hacer porque él dice, fui al gimnasio un mes y no bajé. Un mes, eso Ajá. estuvo bueno. Sí, o sea, Yo eso creo es que lo ni más un grande. mes duran la mayoría. Creo que compran su ropa, van al gimnasio, se inscriben. Van un día y ya estuvo. Les Pero sube ve- al día siguiente todo y se acabó. Y ese es parte, entonces, podría ser comparado, por ejemplo, al ejercicio, el leer la Biblia, perdón, el no lo quiero hacer, o sea, es... Sí, sí, pues de ahí viene la disciplina. La raíz de la palabra discípulo viene disciplina. Es hacer lo que debes hacer, aunque no lo sientas y aunque no te guste. Pero tú entiendes que tiene un beneficio. O sea, por eso los atletas se matan y hacen eso, los que llegan a ser profesionales. Sí. No es que no sufren bastante, sufren mucho, pero ellos miran la meta más allá del Correcto. beneficio. El beneficio más grande de leer la Biblia es ser como Jesús, conocer a Jesús, tener paz, gozo, dirección, un crecimiento espiritual. La Biblia te aparta del pecado. Hay muchísimos beneficios de leer la palabra de Dios. ¿Por qué no se lee la Biblia? Bueno, eso es lo que a mí a veces me sorprende, me quedo percatado, la verdad. Estaba viendo algunas estadísticas y aún los predicadores, pastores, hicieron una estadística, no leen la Biblia. Y entonces, pues es complicado. Obviamente yo entiendo que es una guerra espiritual y también, pues la carne, el mundo, Satanás hace todo lo que puede por parar al cristiano Sí. de leer su Biblia. Y yo pienso que por eso estamos teniendo este programa también, para inspirarlos a aquellos que quizás perdieron la inspiración, perdieron la motivación. Hace unos años escuché a dos pastores en la mesa de mi casa. Mi papá es pastor y había una conferencia local grande de pastores. Invitó a dos pastores y estábamos teniendo desayuno. Y estos dos pastores estaban hablando de lo que habían escuchado. Habían escuchado al pastor Kevin Wayne mencionar que él leía su Biblia 25 capítulos. Sí, ¿Tú has claro. escuchado eso, Sí, verdad? muchas veces. Y ellos decían, wow, eso está tremendo, eso está muy lejos de mi alcance. Wow. Y yo me tuve un poco sorprendido escuchar a esos dos pastores que se supone que esa es su vida de ellos. Es Sí, pues uno estudiar la piensa, el Biblia. pastor es lo que hace todo el día, lee su Biblia. Ujú. Sí. ¿No? Entonces yo me puse el reto a ver si era tan difícil, trabajando tiempo completo, 40 horas trabajando en construcción. Entonces dije, voy a ver si yo puedo cumplir esta meta. Me puse la meta de leer 25 capítulos diarios. Ok. Y bueno, empecé, no lo cumplí un día, me desanimaba, lo volví a empezar, lo hice otra vez, lo intenté varias veces y me di cuenta que en 3 meses pude terminar de leer la Biblia entera. Wow. Pero ese es triste, porque Sí. se supone que como pastores debemos estar Sí. metidos, debemos deleitarnos en leer la Biblia. Sí, yo he escuchado la mayoría de muchos pastores que yo conozco, no sé si la mayoría, pero muchos que yo conozco, su meta es 5 diarios. 5 capítulos diarios. Sí. Yo recuerdo una vez hablando con usted, no sé si se acuerda, hace un tiempo, a lo mejor hace unos 5 años, más a lo mejor, cuando recién nos conocimos, y yo le dije a usted, leí 5 capítulos. Ajá. Usted me dijo, mi hija lee 5 capítulos. Entonces, me dio vergüenza, ¿no? Pero, o sea, si somos honestos con nosotros, todo mundo debe de leer la Biblia y todo mundo debe de crecer en su lectura bíblica. No importa en el nivel en el que estás, Claro. la meta es crecer. Entonces, ok, soy un nuevo cristiano, leo 3 capítulos. Leo uno de Juan, uno de Proverbios. ¿Qué otro leo? Bueno, para mí, primero yo creo que... O 3 del mismo. Sí, 3 de Juan, que lea 3 de Juan hasta que Ok. lea el libro de Juan entero y de ahí puede tomar una lectura bíblica. Ok. Entonces, una lectura bíblica puede consistir de leer 2 capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y hay muchos planes en línea. Sí. Si quieren, debajo de este enlace podemos poner una guía que nosotros usamos aquí. Así como otros nos ayudaron. Esta persona del colegio me ayudó bastante. Diciéndome, nada más lee esto y darme dirección. Entonces, si les da dirección, pues ayúdenos. Pero, Es como cuando se le enseña a un niño, ¿verdad? Ujú. Tomar unos pasos y empieza con algo básico. 3 capítulos es lo básico. Entonces, nuestra meta después es que crezcamos a leer quizás 5 capítulos. Después subimos a 10 capítulos, 15 capítulos. usted tiene 7 hijas, entonces a lo mejor esto lo ha visto usted más que yo. Pero he visto, por ejemplo, a mi hijo Leo le costó mucho trabajo aprender ciertas cosas, pero a Ezra ya no le costó tanto porque ve a Leo hacerlo. Y ahora la niña aprende más cosas todavía más rápido porque ve a los otros dos hacerlo. Y entonces creo que por eso es beneficioso el dejar ver a otros cristianos, pasar tiempo con otros cristianos, escuchar de otros cristianos cómo lo hacen, por qué lo hacen, porque podemos encapsular sabiduría, encapsular consejos, encapsular disciplinas que han ayudado a un cristiano a crecer y otros cristianos pueden crecer más rápido.
si algo le sirve, pues qué bendición, ¿no? Si algo, no decimos que nuestro camino es el único camino, Claro. pero si algo le sirve, pues a mí me encanta siempre querer ayudar a nuevos Sí, creyentes. sí, pero como tú mencionaste, todo lo que lo que yo he aprendido ha sido de otros cristianos. Amén. ¿sí? O sea, desde cómo orar, a cómo leer la Biblia, tener métodos efectivos para leer la Biblia. Pero ya después con el tiempo tú piensas a formar tu propio estilo Claro. o como quien dice tus propios métodos. Así aprendí a cocinar, ¿no? Sí, claro que dicen, sí. La Pero receta. Exacto, ese problema es que tenemos una receta, como dices tú, el pastel tiene lo básico, tiene Sí. todo lo fundamental. Ya como tú lo arreglas, eso ya tiene que ver Sí, ya le pones con- tu propio con- toque, ¿no? ya, con tu propio estilo. Y el problema es que muchos ni quieren hablar de estilo, pero no hablan de lo más básico. Mm. El cristianismo, recuerda, se trata de ser como Jesús. Y para Sí. ser como Jesús, las bases sencillas es aprender la palabra. Sí, son el fundamento, el fundamento. Entonces, ok, tengo primer año, voy a ser un cristiano, tengo un año, voy a leer. Mi meta va a ser leer la Biblia este año. 3 capítulos, ya sea Juan, o ¿cuántos tengo que leer para leerlo en un año? Yo 5 pienso- creo que son, ¿verdad? Mira, si vamos a decir un discípulo que le va a entrar de lleno, Ok. entonces que empiece con 3 capítulos, se forma ese hábito en un mes, 2 meses. Ok. Ya de ahí que le suba a 5 capítulos en 3 meses. Ok. Pero que últimamente de aquí al próximo año que ya esté leyendo 15 capítulos. 15 capítulos. 15 capítulos va a ser nuestra meta. Y de ahí en adelante mantenerse en 15. Ahora, esta es la pregunta que dicen. Me ha tocado ver de los dos lados, ¿no? Gente que tiene el deseo de decir 15 capítulos. Hay unos que son 15 y quieren más, quieren más, quieren más. Pero hay otros que dicen, no importa el número de capítulos que lea. Lo que importa es la calidad. Sí. Yo siempre digo esto, si tú vas con tu esposa y nada más pasas 5 minutos con ella y nada más 5, lo que importa es la calidad. Lo que importa es la calidad. Pero mire, la calidad y el tiempo, las dos son cuestiones esenciales. Ajá. Si tú piensas que Dios te habló en 5 minutos, ¿por qué no te puede hablar más en 10 Claro. minutos? Te da más sabiduría en 15 minutos. Dice la Biblia que debes sobreabundar la palabra de Dios en tu vida. Mira, me gustó la expresión que dijiste hace un momentito. Dice que tu compañero te decía, Dios me dijo. Ajá, sí. Y es una pregunta que una vez me hicieron a mí. ¿Qué te dijo Dios el día de hoy? O sea, ¿qué leíste y qué te dijo Dios? Yo no supe ni qué decirles. Y se me enseñó un método muy sencillo. Es un acróstico en inglés, SOAP, SOAP, pero en español simplemente es la escritura, la observación, aplicación y oración. Muy fácil. Yo creo que en un futuro haremos un programa acerca de eso. Pero era algo que yo no sabía, yo nunca había hecho. Nunca había yo, con un propósito intencional, leer mi Biblia Y que me diga y que algo Dios me diga. Entonces, si me preguntas, ¿qué te dijo Dios el día de hoy? Te podría dar una respuesta. Claro. Pero esto es intencional. Te digo, no es que, o sea, yo no inventé ese método. Sí, claro. Solo aprendía de otro siervo de Dios. Pero fue muy práctico. Y me retó. Y esa es la cosa, es que a muchos no les gusta ser retado. El discipulado es retarte y retarte, empujarte, empujarte. Por eso el discipulado 1 a 1 requiere un cristiano maduro motivando a uno nuevo. Sí, en tu discipulado lo pones como hermano mayor. A mí me encantó eso porque mi hermano mayor me enseñó muchas cosas, buenas y malas, ¿no? pero al final de cuentas te enseña bastante. Entonces, eso es exactamente lo que queremos que nuestra gente entienda. Y también, a veces, todos estos consejos prácticos ayudan a cristianos ya más maduros a darle consejos prácticos a otra persona. Uno como pastor empieza a aprender consejos prácticos porque nos empiezan a bombardear con estas preguntas. ¿Qué leo? ¿Cómo comienzo? Biblia es lo primero. Pero después también me pedían a orar. O sea, no sabe la gente orar. Y la gente con la que nosotros trabajamos, pues son gente que nunca, o sea, lo único que conoce es el Padre Nuestro, ¿no? Ellos piensan que eso es orar, rezar es orar. No, pues no. Y entonces, en el aspecto básico, va de la mano el leer la Biblia y el orar. O cómo puedo tener, o cómo tengo un devocional diario. Fíjate que vuelvo otra vez a citar al pastor Kevin Wynn. Ok. Una vez en predicación me hizo entender algo que nunca había yo entendido bien. Decía, leer la Biblia es Dios hablando contigo y orando es tú hablando con Dios. Es una Ok. conversación, es un círculo. Entonces, él decía claramente, decía, tú no debes hablar con Dios hasta que Él te hable primero. Ok. Mucha gente me dice, yo oro mucho, pastor, yo oro mucho, pero no leo la Biblia. Entonces, mi respuesta a ellos es decir, entonces tú no sabes orar. Sí. Ajá. Porque uno aprende a orar en respuesta a lo que lee. Wow. Entonces, cuando una persona empieza a leer, yo le digo, primeramente, sí, haz una oración corta diciendo, Señor, dame entendimiento Sí. para que pueda yo Sabiduría. ver las maravillas de tu ley. Después lees la Biblia y después respondes en oración a lo que acabas de leer. Ok. ¿Qué es la oración? La oración se puede definir en muchas maneras. Ok. Es simplemente hablar con Dios, pedirle a Dios, es comunión con Dios. ¿Cómo aprendió a orar? O sea, hablamos de cómo aprendimos con la Biblia, ¿no? Alguien nos guió y nos adelantó un hábito. ¿Cómo se aprende a orar?
Yo pienso una vez más que la mejor manera de aprender a orar bien es escuchando a otros. Así aprendes, es uno. Como Ok. los discípulos escuchaban a Jesús y le Sí, ellos decían, mismos- enséñanos a orar. Es una marca de un discípulo el querer aprender a hablar, Sí. a hablar con Dios. Entonces, eso es esencial, tener a alguien que te enseñe, un mentor, orar con tu pastor. Dile, pastor, Como enséñame a Juan le orar. enseñó a sus discípulos. Exacto. Juan también enseñó a sus discípulos. Es lo que un maestro hace, debe enseñarle a sus discípulos. La otra manera de aprender a orar es leyendo la Biblia. Ok. Leer las oraciones de la Biblia. Creo que hay más de 350 oraciones en la Biblia. Eso está tremendo. Hasta ahorita estoy pensando esto. Tú ves Nehemías. Ujú. Nehemías ora. Rápido, un nombre de oración. La oración de Ezequías. Un montón de oraciones que a veces... Porque a veces uno piensa, tengo que orar largo o con palabras específicas o palabras grandes, ¿no? Para que Dios conteste mi oración. Y llega hasta el pensar en esto. Muchos nuevos convertidos piensan, pastor, ore por mí. Y yo oro Sí. o sea, por ellos, pero, ¿Pero lo que ellos no me oran o están qué? ¿Ellos no están Sí, orando? lo que ellos están diciendo es su oración vale más que la mía. Ah, Y como que tienes más palancas tú. Claro. O me dices que Dios sí te va a escuchar a ti. Claro, cosas así. Entonces, recuerdo hace un tiempo, no sé si usted recuerda conmigo, pero estábamos en Guadalajara. Un muchacho se quería casar. Y una de las preguntas que usted me dijo es, pregúntale a este joven, si oras a Dios hoy, ¿te escucha? Y le pregunté a este joven y él me dijo, hoy no. Entonces le dije, si tuvieras una necesidad con tu esposa Hoy hoy, no. hoy no, sí, hoy no. Entonces, es una persona que no sabe orar, no sabe orar. La oración es tan necesaria y es un hábito que se tiene que trabajar y se tiene que crecer y es más difícil de lo que parece. A veces también nos sentimos culpables o no nos sentimos efectivos porque leemos libros de oración. Yo leí de un varón que decía, tengo tanto que hacer el día de hoy que tengo que pasar 3 horas en oración. Ok. Y tú dices, 3 horas en oración. Y me acuerdo sentarme una vez y yo dije, voy a orar largamente. Lloré, dije, seguro ya va 1 hora. Me levanto bien fuerte, me habían pasado 20 minutos nada más. Yo quise orar por 1 hora, me quedé dormido. Una vez me quedé dormido en el altar. En el Ahora altar. sí, orando. Quedaste bien O sea, espiritual ahí. No te levantaron, ahí te dejaron. me desperté después de que habían acabado ya los himnos y todo. Y pues uno hace la cara hipócrita, ¿no? Como que estuvo orando y se regresa a su asiento. Pero ok. Puedo orar. Tengo que orar de rodillas. Entré apenas recientemente a Mira, nuestro colegio ajá. bíblico y un hombre Estaba prostrado tirado sobre así. su rostro. Mira, mucha gente se empieza a enfocar en posturas y todo. Ajá. Primero ora, Ok. arrodíllate y es lo mejor. Yo pienso que lo más sencillo es arrodillarte. Ok. Busca un lugar donde vas a estar siempre, que no andes cambiando. Para mí es el sofá, tengo un cuarto ahí de familiar y hay un sofá y ese es el lugar donde a mí me gusta orar. Ujú. Y me pongo una almohada. Dice, no, Juan el apóstol, él tenía rodillas de camello porque él oraba. Ahí me duele. Sí. Entonces sí me arrodillo. Ese es el lugar. Ahí es el lugar donde me gusta orar. Ok. Ese es mi lugar. Pero sí, claro. Lista de oración. Tienes que tener una lista de oración. Yo tengo todo en mi teléfono. Ok. Hoy en día tenemos... Puedo abrir mis ojos ¿Perdón? al orar. Sí, puedes mirar hacia el cielo, puedes levantar tus manos, puedes ser de pie, puedes caminar y orar. Ok. Pero yo sí creo que debemos tener un lugar, un aposento. Jesús dijo, cierra tu Ok. puerta donde nadie te moleste y tú estás ahí. Y hay momentos donde puedes poner tu rostro entre tus rodillas o en el piso Ujú. y humillarte delante de Dios. Y también depende mucho de la situación, ¿no? Hay situaciones que te ponen de rodillas. Yo he estado en situaciones difíciles en mi vida que simplemente uno pues está lastimado, derrotado y pues te tiras de rodillas delante de Dios. Nuestra reacción a todo debe ser orar, porque la gente es muy pronto para quejarse y para criticar, cuando Ujú. puede tomar ese mismo tiempo, esa energía para orar. ¿Por qué no orar? ¿Por qué no simplemente llevamos nuestras peticiones a Dios en oración? Sí, dice la Biblia, orar sin cesar, ¿no? Tiene que ser, ¿no?, un reflejo del cristiano, el orar. En cuanto algo pasa, orarle al Señor. Eso es lo que me sorprende de Nehemías. Nehemías tenía un reflejo de oración. Cada vez que algo pasaba, aún el rey le dice, ¿qué ocupas? En ese, Lo momento, primero que hace en es ese orar. momento estaba orando, en ese Sí. momento dirigía una oración a Dios. Entonces, ok, un nuevo cristiano, ¿cuánto tiempo comienza a orar? ¿Cómo comienza a orar? Empezamos de nuevo con un tiempo, ¿no? Sí. Y sí, creo, mire, aquí enseñamos en nuestro discipulado, le damos la regla de 5-5-5. Ok. Entonces, 5 minutos leyendo la Biblia,
5 minutos orando o meditando en la Biblia y 5 minutos orando. Es muy, 5 minutos ayunando. Entonces es muy fácil, muy sencillo. Ok. Pero de nuevo es porque tienen que acostumbrarse a orar. Sí. Ahora déjate una pregunta a ti. Si tú estás orando, ¿cómo sabes que Dios te escucha o cómo sientes? Porque mucha gente eso es lo que siente. Siente que nada más está hablando. Recuerda, el fariseo dijo que oraba consigo mismo. Y mucha gente así lo siente, que simplemente estoy hablando. Sí, sí. Es interesante esa pregunta. Nunca me la habían hecho. Yo cuando estoy orando, sí siento que estoy hablando con Dios. Siento que Dios me escucha. Usualmente uno cuando empieza a orar es porque necesitas algo de Dios, ¿no? Y entonces siento que mis problemas están cuidados, como que la carga ya no está ahí, ¿no? El afán de... Yo soy una persona que se afana. La gente piensa, es una persona que no se preocupa de nada, confiado, pero soy muy preocupón. Pero cada mañana se los entrego a Dios. Y entonces siento que pongo las manos en mis cosas o mis problemas en las manos de Dios y entonces salgo a trabajar con la bendición de Dios. Sé que Dios me escucha. Simplemente es eso. ¿Y tú piensas que debes orar al principio del día? Porque hay gente que me dice, no, es que estoy muy ocupado en la mañana. Esto lo aprendí. Yo trabajaba en ventas. Era una persona que trabajaba vendiendo. Y entonces, como trabajaba vendiendo, dependes de tus comisiones para vivir. Yo quería la bendición de Dios al comenzar, antes de comenzar a vender que después de vender. Entonces, yo le oraba al Señor y le decía cuánto quería vender, cuánto necesitaba. Porque tenía metas de dar a misiones, tenía metas de dar mi diezmo, tenía metas de dar a proyectos de construcción. Y entonces yo decía, tengo que ganar tanto dinero para poder cubrir todas estas cosas que quiero hacer para la obra de Dios. Y entonces si oraba al final del día, pues para mí era como... yo creo que un cristiano no puede salir sin la bendición de Dios. O sea, ¿cómo eres tan autosuficiente que tú dices, puedo sin Dios? Yo no puedo hacer eso. Y la gente me decía, es que vendes mucho, o sea, te va ¿Cómo bien. le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y parece a veces como que no le quieres decir, ¿no? Porque dices, simplemente oré. Tiene mucha razón, porque yo trabajé en la misma compañía que tú. Okay. Nomás que yo estaba aquí en California. Okay. Y yo trabajé una semana, no vendí nada. Nada vendí. Sí. Y otro muchacho entró después de mí y él duró años ahí. Y un día le pregunté, oye, ¿cómo le hiciste? Y él me dijo esto. Cada vez que voy al trabajo era como 45 minutos y decía, yo estoy orando. Sí. Es esa dependencia de Dios. Y eso es uno de los propósitos de la oración. Darte cuenta que no puedes solo, necesitas de Dios, necesitas de tu Padre. Mi hijo, Leo, es una persona bien competitiva y le gusta, se cree niño grande, ¿no? Entonces batalla abriendo sus papas, batalla abriendo sus galletas. Compramos unas galletas y estaba batalla y batalla. No quiere que nadie le ayude. Nadie le ayude. Y ahí está todo el día, 1 hora, 2 horas tratando de abrir un paquete de galletas, ya las rompió y es un desastre. Finalmente llega y dice, papá, ¿las abres? En 2 segundos las abre uno. Y yo lo veo así, la oración. Lo que Dios puede hacer en 2 segundos, en 5 minutos. O sea, tú puedes trabajar 8 horas y Dios lo puede hacer en 5 minutos. Entonces, es esa dependencia del Señor. Entonces, estás diciendo entonces que si una persona que no ora, más que nada soberbio. Sí, claro, la soberbia. Autosuficiente en todo lo que él hace. Sí, o sea, yo puedo sin Dios. Sí. Entonces, mire, por eso, discípulos, queremos que ustedes aprendan esto, que la oración es depender de Dios. Es ir a Dios, tener comunión con Él porque necesito de su poder para que yo pueda andar en el Espíritu, para poder comprender las Escrituras, para que me dé sabiduría en tomar decisiones sabias. En la oración modelo es una dependencia. El pan de cada día, dánoslo. No me dejes entrar en tentación. Hay tantas cosas que yo necesito la ayuda de Dios que no puedo comenzar mi día sin la ayuda de Dios. O sea, simplemente yo pienso, no me va a ir bien. O sea, no importa cuántas ganas le echo, no importa cuánto, o sea, lo que Dios puede hacer y lo que yo debo hacer como cristiano, esas metas grandes que tenemos para hacer la obra de Dios, no se pueden hacer sin el poder de Dios. Entonces, también queremos dejar en claro que con el tiempo, sí, uno se va a adaptar más a orar. No nos quede nada más. Igual como la Biblia, no nos quedamos con esos 3 capítulos. Claro. Tenemos que ir creciendo, incrementando el tiempo. Pero con el tiempo será también una costumbre. Yo creo, para mí, lo que yo hago es así, me pongo un tiempo. Sí. Así como me pongo un tiempo para hacer algo específico, también pongo un tiempo para orar. Y me doy cuenta que nunca hay suficiente tiempo para orar. Claro. Porque ahora como pastor no solamente oro por mí mismo. Yo siempre empiezo orando por mí mismo. Hay 8 cosas que le pido a Dios cada día, primeramente por mí mismo. Y como sabiduría, humildad, etcétera. Y otra cosa es que le pido a Dios es por mi familia. Lo pido por mi esposa, mis hijas. Cada una tiene sus necesidades específicas. Oro por ellas. Pido que Dios le dé un buen esposo,
Y después empiezo a orar por mis amigos, Sí. por mis amigos de Ministerios. ministerio, Mm. oro por los hermanos de mi iglesia. Entonces, Sí. mire, una hora no es suficiente. No. Sí, yo creo que las personas que batallan en orar es porque no tienen una lista de oración. Porque hay tantas cosas que pedir. O sea, piense hoy cuánto necesitas. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Entonces, si tú supieras, Dios me va a dar lo que le pida, ¿cuánto pedirías hoy? Si te dijera, hoy Dios, hoy te doy todo lo que tú quieras, lo que tú pidas, ¿cuánto tiempo orarías? Entonces, esa es la razón por la que no oramos, porque decimos, no va a pasar nada, no va a funcionar. Por eso dice, cuando pidas, hay que pedir con Con fe. Con fe. Pero ¿cuánta fe se necesita? O sea, Grano de mostaza. si yo voy, si no tengo fe, Ajá. ¿debo orar todos? El granito de mostaza que necesitamos para orar es esa dependencia de Dios. El granito de mostaza es simplemente arrodillarse. ¿Eso ya es suficiente fe? Sí. El pedir. O sea, ¿cuánto te tienen que pedir tus hijos? ¿Cuánta fe necesitan tus hijos para pedirte que le ayudes? Aunque te dijeran, papá, ¿puedes? Mira, muchas veces mis hijas me piden algo que yo sé que no en verdad quieren. Dicen, oh, quiero esto, pero yo Sí, sé que si se ajá. los doy, lo van a arrumbar en 3 días. Claro. Pero si yo sé que algo quieren, o sea, como cualquier padre, ¿no? Ni un padre que le pidas un pescado le vas a dar una piedra, un escorpión. Claro. Y a veces Dios te contesta por eso por medio de la Biblia. Uno puede pedir riquezas, pero Dios dice primero, ante todo, obtiene sabiduría. Él te va a decir, es mejor que en lugar de esto obtengas esto. Y también ponernos, por eso la lectura y la oración van de la mano, porque nos arregla nuestro corazón con Dios. Mi hijo quiere un carro para manejar, él tiene 6 años, probablemente no es buena idea que tenga un carro para manejar. Ujú. Entonces, él piensa que sí puede. Yo le pregunto, ¿pero puedes manejarlo? Sí. ¿Alcanzas los pedales? Yo veo Dice cómo que le sí. hago. Sí, él dice que sí. Ay, Le digo, ni yo alcanzo. Ese sí es Robles, ¿eh? Ese sí es Robles ahí. Entonces, es estas disciplinas. No importa si eres pastor, asistente, nuevo convertido. Nunca estás en una posición tan alta que no necesites leer tu Biblia y orar. Qué triste, ¿no? Que lo que mencionaste es que, bueno, soy nuevo, necesito, no, yo ya sé. Y pensar que ya no necesitas leer la Biblia. Es un buen recordatorio para ti, para mí, que somos pastores, que necesitamos estar constantemente leyendo la Biblia. Y por eso necesitamos buenos amigos para retarnos. Claro. Porque puedo yo asumir que estás leyendo tu Biblia. Yo puedo asumir que estás caminando con Dios. Sí, ya por muchos años, me acuerdo la primera vez que me retó, hey, ¿qué te dijo Dios? Y mandar todos los días. Y uno no lo quiere hacer. Y no lo quieres poner. Ponemos en redes sociales lo que comí, podemos poner en redes sociales con quién estuve. Pero el poner nuestro diario a caminar con Dios, no lo queremos hacer. Y a lo mejor hasta empezamos a decir por qué lo hacen, ¿no? Para que los vean. Porque, o sea, nosotros no quisiéramos Sí, claro. que nos dijeran, o sea, ¿qué te dijo Dios? Imagínate una persona que te pregunte todos los días qué te dijo Dios. Pero tus hijos lo ven. O sea, tu esposa lo ve. Y peor tantito, o sea, tu espíritu lo sabe. Rápido se ve cuando una persona es carnal. Una persona que se evalúa a sí mismo, a veces uno está irritable. Y Pablo decía, estás en pleitos, ¿no? Estos carnales. Porque la carnalidad empieza a mostrarse. Un pastor, Terry Angel, dijo, un cristiano que pasa 30 días sin orar su Biblia y sin leer puede cometer cualquier pecado. Sí, me acuerdo cuando me dijiste eso. Y a veces meditamos en pastores, ¿no? Que fallan, caen. Pero no fue de un día a la mañana. ¿Dónde inició? Fue que pasaron ya semanas, meses, quizás hasta años. Y a lo mejor hay tener gente comunión con escuchándonos Dios. hoy que tiene días sin leer su Biblia. Sí. Entonces, Y sirve en la iglesia, tiene posición, Sí. caras vemos, corazones no sabemos, ya no disfruta el ministerio, está frustrado y piensa, tengo que ir a otra iglesia, Ajá. piensa, tengo que mirar esto, escuchar. Están buscando una vara mágica que les vuelva a recalentar ese fuego que tenían antes, pero tienen que volver a hacer las primeras obras, que es básicamente otra vez, leer la Biblia, orar. un cristiano es tan fuerte en la fe como lo es su Lectura. su lectura y su oración. O sea, su relación con Dios. Sería bueno hoy examinarnos y decir, ¿dónde estoy? O sea, ¿cuánto de verdad leo mi Biblia? ¿Qué me dijo Dios hoy? Si quieren compartirlo con nosotros, nos encantaría compartirlo con ustedes. Y a mí me encanta platicar de lo que le dijo Dios a una persona, porque la Biblia es tan vivo, el libro, que a una persona podemos leer la misma lectura y a usted le dice una cosa, a mí me dice otra, y compartirla. O sea, en lugar de estar hablando chismes, pleitos de personas, ¿por qué no hablamos de lo que Dios nos dijo? Sí. Y yo creo que es una de las razones por qué somos tan buenos amigos. Siempre, todos los días, ¿qué te dijo Dios? Es la primera conversación. Y me anima el saber, Dios sigue hablando, me anima el saber
O sea, si yo quiero hablar con Dios, ahí está. Un pastor muy famoso, un amigo mío que era muy amigo de este pastor famoso, dice que este pastor llegó hasta la oficina de mi amigo y él dice, nunca iba este pastor a oficinas de nadie. Él siempre era, ven a mi oficina. Y él llegó ahí, lloró y se tiró en el suelo y le dijo, Dios no me ha hablado. Mi amigo pensó una semana, un día, dos. O sea, es un pastor muy conocido. Y le dijo, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Dice, hace un año que Dios no me habla. Una semana después fue encontrado en un pecado terrible, terminó en la cárcel. Creo que fue yo y tú hemos hablado de este varón. Una vez él también mencionó que se quería matar. Wow. ¿Cómo llegas a ese estado? A la gente te diría, hay quienes que dirían, es que no fue salvo. Pero no, es que tienes que permanecer en Jesús. Sí. Fuera de mí, nada podéis hacer. Si no estás caminando con Jesús, no tienes paz, no tienes protección, no tienes dirección. Y es por eso que otra vez tenemos que volver a lo mismo, a tener este reto entre nosotros. Sí. Para estimularnos al amor, a buenas obras, ayudarnos. Por eso a unos pastores necesitamos esto. Ya. Mira, si pasó un día donde no leíste tu Biblia, que no pasen dos. O sea, tú decides perder, tú decides dormir perdiendo la guerra espiritual, perdiendo la batalla espiritual. No te tienes que dormir si no leíste la Biblia. Si te ocupaste en la mañana, si te ocupaste en la tarde, no te duermas hasta que leas tu Biblia. No te duermas hasta que ores. No te duermas hasta que ganes la batalla. O sea, es una pelea espiritual. Y eso es donde yo quisiera, mira, especialmente jóvenes predicadores, necesitan tener una pasión, un deseo por decir, no voy a perder. O sea, no voy a dejar que el diablo me gane esta guerra, que la carne me gane esta guerra. Alguien me dijo una vez, ¿por qué tienes que tener un mal día? Tú decides terminar el día mal. Algo puedes hacer para terminar el día bien. Y recuerdo regresar de trabajar y tener un mal día en el trabajo, tuve un mal día con los clientes, tuve un mal día en todo el sentido de la palabra. Pero dije, hay dos cosas en las que no tengo que terminar mal. Mi relación con Dios y mi relación con mi esposa y mis hijos. Pasé a un CVS, a una farmacia, compré una rosa para mi esposa, le compré un chocolate a Leo, regresé, se los di y leí mi Biblia. Y dije, puede todo estar mal, pero mientras tu relación con Dios esté bien, las cosas van a estar mejor. Mientras Dios tenga tu espalda, mientras tú estés bien con Dios, todo lo demás, o sea, puede caerse de cabeza, pero estamos en las manos del Señor. Entonces no dejes que te gane un día. O sea, nunca dejes perder un día. Si pasó un día, que no pasen dos. Si pasaron dos, que no pasen tres. Si ya pasó una semana, levántate. Si levántate, hazlo ya, hazlo hoy. Exacto. No dejes de leer tu Biblia hoy. Por lo menos yo diría, mi meta, si no leí nada porque estuve tan ocupado, a veces vamos a eventos, conferencias, campamentos, por lo menos un capítulo. Sí. Pero que no pase ni un solo día que Dios no te hable. Entonces, ese es el reto hoy para todos nosotros. Yo voy a tomar este reto personal. Examinarme otra vez y decir, ¿puedo leer más? A lo mejor puedo leer más. Estoy leyendo suficiente. ¿Qué me dijo Dios? Y vamos a continuar nuestros devocionales. Si alguien quiere ver nuestros devocionales, pues déjenos saber. Podemos hacer un grupo a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Puede ser. Comunidad de devocionales. Puede ser hasta en WhatsApp. Hoy en día hay comunidad de WhatsApp que podemos hacer. Sí, y si hay cosas que algunas personas quieren saber, queremos abrir nuestra vida personal, nuestra vida espiritual para hacerle de ayuda a otros. Si no les ayuda, vea otro TikTok, no pasa nada. Una de las Pero si le ayuda, pues entonces déjenos saber. Una de nuestras metas es obviamente compartir lo que hemos aprendido. El pastor conoce a maestros, pastores que yo no conocí y viceversa, y nos lo compartimos, él y yo. Entonces podemos compartir con ustedes todas estas cosas. Si es algo que le interesa, algún tema que quisiera que cubriéramos, podemos hablar de la familia. El pastor comenzó una iglesia en México, es misionero. Yo empecé una iglesia aquí sobre la estructura de la iglesia, sobre lectura bíblica, aún sobre ejercicio. Cosas tan básicas, esenciales, que necesitamos para hacer la obra de Dios de una manera efectiva y de una manera más productiva. Tengo un amigo que es doctor y este amigo dice, yo le pregunté, o sea, doctores siempre tenemos el pensar, ¿no? Estos hombres tienen pues aprenden un montón y leen un montón de libros y cómo te aprendes que es meningitis espinal y esto y lo otro, ¿no? Yo le pregunté, ¿cómo estudias para aprender tanto libro, tantas cosas? Y una cosa que me transformó el pensamiento fue que él me dijo esto, hago 25 preguntas diarias. Yo le dije, ¿cómo que haces 25 preguntas diarias? ¿Qué significa eso? O sea, básicamente lo que él hace, él busca a otro experto de su área, a un amigo, a otro compañero de estudio, y él le hace 25 preguntas. 25. O sea, a diferentes personas y recibe esa información. Y entonces,
yo dije, pues, es el que se junta con sabios, sabio será. Ujú. Necesitas pasar tiempo con gente sabia. Y eso es estas preguntas. Y entonces, si yo pudiera tener al alcance algunos pastores, me encantaría hacerles diferentes preguntas. Yo tengo preguntas en mi aplicación de notas hasta no morir. Y usted que ha pasado tiempo conmigo, estoy todo el día pregunta y pregunta y bien preguntón, ¿no? Pero así es como se aprende. Y muchos cristianos pueden crecer a una velocidad más grande en su vida espiritual, más ahora con toda la tecnología que tenemos, si hacen preguntas. Sí, claro. Es algo que la gente no aprovecha el día de hoy, la tecnología. Porque sí, tenemos que tanta enseñanza, tanta predicación, aún libros, y no solamente en las cosas espirituales, pero hay muchas cosas para la vida diaria, cómo gestionar el tiempo, sobre la salud. Todas esas cosas son muy aplicables a la vida del discípulo del día de hoy. Sí. Porque mire, es lo básico, la disciplina de tener un horario para leer la Biblia. Muchos van a perder mucho en su vida espiritual por no disciplinar su tiempo, que Sí. no es nada espiritual, no es moral, Sí. pero es la decisión que una persona toma. Y esto también queremos compartir porque hemos aprendido bastante acerca de gestionar el tiempo, organizarnos, estructurarnos para ser más efectivos. O sea, me encanta siempre escuchar contenido de otros pastores que están dispuestos a enseñar lo que Dios les ha enseñado a ellos. Para eso estudiamos. No estudiamos para crecer la cabeza, para que se te hinche el conocimiento. Estudiamos para ser de ayuda a otros. Alguien dijo que el éxito es poder influenciar, poder Créeme. motivar a otros. A que hagan. A que haga algo. Y el Señor Jesús motivaba a sus discípulos Sí. a orar, les retaba a seguir a Cristo, les retaba a hacer más para la obra de Dios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, si podemos hacer eso como una comunidad cristiana y retarnos a no cuestionar, yo no conozco los motivos de nadie. Sí, sí. O sea, pero si nos retamos los unos a los otros a ser mejores. Pablo decía que es como una carrera, como Sí. como no pegarle al aire. Sí. O sea, Pablo era una persona motivada al todo, a darle 100%. hasta Para los mí 100. el vivir es Cristo. Entonces creo que nos falta a lo mejor un poco eso. Y me encanta siempre ser retado. Yo soy bien competitivo, ¿no? Me causa mucha gracia. Me río al platicar esto porque tú y yo sabemos, la gente siempre cuestiona. ¿Y por qué quieren hacer más? ¿Y por Sí. qué ganar almas tanto? ¿Y por qué quieren más gente? Y siempre van a cuestionar el motivo. Ujú. Y creo que esa cuestión o esa inseguridad, más que nada, viene de ellos porque no están haciendo lo que deben hacer. Siempre no eso. no es nuestro motivo apantallar, nunca ha sido. No es nuestro Señor es nuestro testigo. Tú mismo sabes, Sí. sabes que hemos trabajado juntos en muchos lugares y yo nunca he buscado una plataforma, No. nunca me he invitado solo. De igual manera tú. Y hemos aprendido eso, que simplemente queremos dar lo mejor para Dios. El día de ayer, tú predicaste aquí en nuestra iglesia acerca del contentamiento. Y me gustó mucho como tú lo mencionaste. El contentamiento es estar contento y satisfecho con lo que tienes. Pero, mencionaste, no es ser mediocre, es querer más. O sea, es a darle todo. Desarrollar el potencial hasta lo máximo y trabajar lo más fuerte y de ahí entonces estar satisfecho con lo que Dios me puede dar. Exactamente. Porque por otro lado el mediocre dice, no, pues está bien así, yo ya no hago más, estoy Estoy confiando contento en con Dios. esto, estoy confiando en Dios, pero tiene más que dar, Sí. tiene más que puede hacer. Sí. Y en este tiempo, como siervos de Dios, como pastores, como aquellos que tenemos la sana doctrina, podemos hacer más en impactar a esta generación con estos medios. Ajá. Mucho. Un pastor dijo algo que me resuena. Hay personas que dicen cosas que te resuenan por el resto de tu vida. O sea, que los escuchas una y otra vez. Danny Corral, el autor de varios libros evangelista, en una predicación dijo, Dios te va a juzgar por tu potencial. O sea, no por el potencial de alguien más, Ujú. no por lo que tú crees que eres, no por comparado a Ni otros. por lo que hiciste, sino, No, sino por tu potencial. Y entonces él dice, o sea, con las herramientas que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, las personas que te dio a conocer, la tecnología que tenemos a nuestro alcance, las herramientas, todo lo que tenemos, ese es nuestro potencial y Dios nos va a juzgar de acuerdo con eso. Entonces, todos los días me levanto diciendo, o sea, si Dios me juzgara hoy por mi potencial, de verdad hice mejor, o sea, lo mejor que pude para Dios. Y esa es una pregunta que yo creo que sería bueno preguntarse todos los días. ¿Hice hoy lo mejor para Dios? A Ujú. veces me duermo con energía en el cuerpo, me duermo con dinero en el banco, me duermo con ideas en la cabeza, me duermo con tiempo desperdiciado que no aproveché. Y me duermo con todo eso sabiendo, hoy no hice lo mejor para Dios. Si soy honesto conmigo mismo, no hice lo mejor para Dios. Sí.
Entonces, pues, cada quien tiene que evaluarse a sí mismo. Y yo creo que hay gente que tiene mucho más potencial que yo. O sea, hay gente con mucho potencial. Dios les da a veces habilidades de... Hay personas que cantan y predican, o sea, eso ni es justo. Sí, sí, tocan O sea, el piano tienen que también. tocan el Hay piano. un morenito que conozco, un pastor morenito que es tremendo predicador, toca y canta y todo, que es tremendo. Y uno hasta dice, wow, o sea, yo digo, eso ya no es justo, ¿no? O cantas o predicas, no puede ser los dos. Pero hay gente que tiene mucho potencial. Pero también ahí está el otro lado de la moneda. Dios los va a juzgar de acuerdo a su potencial. Sí. Todo lo que Claro. queremos enseñar es motivarles a ser más como Jesús y la única manera de hacerlo es seguir su palabra con muchas ideas prácticas. Y bueno, vamos entonces a cerrar este programa del día de hoy. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este día. En verdad, fue muy fácil tener esta plática con usted. Yo sé que todos los días platicamos y tenemos pláticas como estas y siempre hemos dicho, no, ¿por qué no sería bueno un día? Sí, comparte. Sí, porque nos han dicho, tus mismos hermanos de tu iglesia, los míos, me decían, esto hubiera sido bueno para que otros pudieran aprender. Y no es que estamos buscando, en verdad no estamos buscando una posición. Estamos Sí, buscando no. simplemente glorificar a Dios. Y ser ayuda. A mí me ha ayudado tanto lo que otras personas han dicho Ujú. y los tips que me han dado, que es nuestra responsabilidad como cristianos dar. Si Dios te ha dado algo, o sea, compartirlo. Claro. Y yo animo, honestamente, animo como me encantaría que más hubiera tanto Sí. contenido bautista. Que todo lo único que vieras ahí fuera eso. O sea, sería mejor que te canses de tanto contenido bautista que no haya contenido. Porque dicen algunos, ¿por qué tanto? Porque todos están ahí, la gente todos está en línea. Pasan 6, 8 Mira, horas a al mis día. miembros, personalmente, les ha ayudado tantas las predicaciones tuyas. Van a escuchar algo, ya sea la radio, tienen 1 hora de manejo, 2 horas de manejo a veces en el tráfico. ¿Qué van a hacer? Ah, Entonces, les digo, escuchen predicaciones. Les encanta la predicación y van a escuchar a alguien. Yo quiero que escuchen a alguien que sé que es centrado doctrinalmente, que les predica la palabra de Dios, que les reta a ser fieles a su iglesia Sí. local, que les reta fieles a su pastor. O sea, ellos han crecido. Es como un cristiano en esteroides, ¿no? O sea, sí, sí. más predicación que lunes, martes, miércoles. Todos los días escucha predicación. Y siempre hay contenido. Yo Sí. quisiera, o sea, me encanta que ellos lo hagan. Y me preguntan a mí que si está bien que escuchen. Mire, para mí, con tal de que sea un mejor cristiano, claro que sí. Claro. Siempre va a ser bueno. Sí, y esa es la meta. Entonces, si alguien tiene preguntas, déjanos saber. Gracias por dejarme estar aquí con usted. Y si les gusta, pues cada semana esperamos traerles. ¿Qué queremos ver la siguiente semana? Bueno, sería bueno ya ir más allá, algo más práctico en cómo Ok. leer la Biblia, un plan Ok, de lectura bíblica y un plan de devocional. Sería lo siguiente que podemos ver. ok, y checamos las preguntas y vemos qué les gustaría saber. ¿Qué les Sí. gustaría saber? Sí, claro, si tiene preguntas, tendremos un tiempo quizás de preguntas y respuestas también para poder contestar cualquier duda. Puede ser doctrinal, puede ser algo práctico, puede ser sobre evangelismo. Podemos trabajar con ustedes. Nada más pónganlos en los comentarios o manden un mensaje directo hacia este canal y lo haremos juntos. Sí, a mí me entretiene mucho un programa donde hacen llamadas y explican o sea, no dan nombre ni nada, Sí, pero sí. explican como el problema, ¿no? Y ya la persona les ayuda a darle el consejo, ¿no? Y yo creo que la disponibilidad de pastores es... Yo entiendo, los pastores, yo soy pastor, es muy ocupado, es cansado a cargar con todo lo de la iglesia, eres administrador matemático, o sea, eres todo en uno. Pero si un pastor tiene disponibilidad, hombre, la pregunta sería para mí muy valioso, ¿no? Entonces, si alguien quiere eso, pues también déjenos saber qué les gustaría tener. Muy bien. Pues gracias una vez más por acompañarnos en ese día. Que tenga un lindo día. Que Dios me lo bendiga.